Bueno, continuando con los esfuerzos de educación de social needs, yo voy a hablar del área de la parte de planning. Y bueno, como seguramente algunos de ustedes me han escuchado decir, yo me considero del área de diseño y experiencia de usuario. Lo que esto significa es que lo que sea que hagamos, o lo que sea en lo que el proyecto en lo que yo participe, me preocupa más lo que piense la gente que usa lo que sea que estemos desarrollando que el cliente. Entonces el usuario va primero y el usuario está al centro de todo. Experiencia de usuario es un término que, si ahorita buscan en internet, es el equivalente al que hace 3 años era el social media expert. Es el güey que lo sabe todo pero no sabe nada. Entonces, para evitar como esa perversión del uso del término, me gusta mucho empezar con esta primera lámina. Esta lámina lo que explica es que experiencia de usuario es el conjunto de muchas áreas, es como una ciencia. Entonces tienes a gente que se encarga de la parte de análisis, tienes a gente que se encarga de la parte de diseño, a gente que se encarga de la parte de implementación. Entonces todos lo que hacemos es que dentro de diferentes especialidades hacemos nuestra parte del proceso para orientarnos a experiencia de usuario. Yo particularmente me desarrollo mucho en el área de negocio y en el área de análisis. Casi todo lo que hago me gusta pasarlo a números, me gusta cuantificarlo y no me gusta implementar porque no creo tener como gran talento para desarrollar o para diseñar, pero sí para juntar información. Entonces, hay mucho en lo que podemos abarcar de experiencia de usuario y una clase de 1 hora definitivamente no es ni el comienzo de lo que se puede abarcar. Y mientras estaba armando la clase, me preguntaba qué es como el conocimiento que yo les puedo pasar, que es como el eje central del área de planeación estratégica. Y no es una herramienta, no es una técnica, no es un proceso, es un concepto. Entonces, el concepto gira en torno a que nosotros somos un traductor. Nuestra chamba como agencia es ser un intermediario entre los clientes y los consumidores, ¿no? Partimos de la base de que los clientes no hablan consumidor, los clientes hablan cliente y entienden su desarrollo de productos y su comunicación interna, pero no entienden qué está pasando por la mente de la gente. Nuestra chamba es, en teoría, entender que nuestra chamba es generar un mensaje que la gente le guste y que la gente acepte y que la gente comparta. Entonces nosotros somos este vínculo traductor. Para que nosotros podamos ser este traductor, tenemos que entender de manera muy específica a los consumidores y a los usuarios de las diferentes marcas. Es por eso que hacemos, ustedes lo han visto, es por eso que hacemos encuestas, es por eso que hacemos entrevistas y formamos como estereotipos de las personas a las que les vamos a hablar. Pero, nuevamente, siguiendo este caminito de cuál es el concepto que les quiero compartir, caí en cuenta de que los consumidores en el fondo también son humanos. Entonces, no, creo que todos, es que en la publicidad nos pasa mucho, no sé si a ustedes les pase, pero sentimos que, o sea, los consumidores, ¿no? Es que, ¿quién quiere comprar este producto? No sé, yo no, pero alguien lo va a querer comprar, ¿no? Entonces, es algo que me ha tocado mucho ver en publicidad, en donde se deshumaniza el concepto y creo que se nos olvida esta palabra. Estamos tratando de entender humanos, no entender consumidores, estamos tratando de entender humanos. Entonces, entender humanos es un poco complicado. Nosotros somos la especie de mamíferos más diversa, que más nos encontramos en zonas de frío, en zonas de calor, porque nosotros podemos adaptar nuestro entorno, nos mezclamos, tenemos mucha variedad alrededor del mundo y esto nos hace sumamente complejos. Pero esta complejidad a su vez nos hace muy contradictorios. Y tengo, lo que me gusta de que esto sea una ciencia es que hay pruebas. Les voy a mostrar lo contradictorios que somos. No sé si este caso lo conozcan, es un caso muy famoso, pero en los 50s, después de la expansión post-guerra mundial,
las amas de casa se encontraban se encontraron comprando mezclas instantáneas para hacer pasteles. No sé si han escuchado ese caso. Entonces, a la industria le estuvo yendo muy bien como hasta mitades de los 60s, y cuando le entrevistaron a las amas de casa por qué dejaron de comprar las mezclas instantáneas, las amas de casa pensaron que era demasiado fácil nada más echarle agua a la mezcla para hacer un pastel. Sentían que estaban haciendo trampa. Entonces, la respuesta de la industria fue agregar la instrucción de que la gente le tiene que poner un huevo. Entonces, esa es la razón por la cual al Betty Crocker y a los hot cakes le tienes que echar un huevo, para sentir que estás haciendo algo, que si no es demasiado fácil. Entonces, antes no, el huevo ya venía deshidratado, solo tenías que echarle agua, pero las amas de casa sentían que estaban haciendo trampa. O sea, cuando horneaban un pastel así, sentían que era demasiado fácil. Hacer un pastel no tiene que ser fácil, tiene que costarte trabajo para que te dé gusto. Entonces, nuestro cerebro de mercadólogo dice, la gente va a preferir el camino más sencillo. La contradicción es que no es cierto. La gente no quiere el resultado más sencillo. La gente está dispuesta a trabajar extra si considera que el resultado es más sustancioso, es más representativo para ellos. Otro ejemplo de esta contradicción, y este es un estudio que de hecho se probó científicamente. A ver, es una pregunta para ustedes. Si yo les digo que se pueden comprar un sillón que cuesta 3,000 pesos. Si yo les digo que aquí en Liverpool cuesta 3,000 pesos y en el centro cuesta 2,000. ¿Quién de ustedes iría al centro para ahorrarse el 30% del precio de ese sillón? Ok. ¿Qué pasa si les digo que aquí en Liverpool pueden amueblar toda su casa por 50,000 pesos? Por poner un ejemplo. Pero si van al centro, pueden amueblar toda su casa por 49,000 pesos. ¿Quién iría al centro? Son los mismos 1,000 pesos, ¿por qué no? O sea, los 1,000 pesos que te ahorras no les hacen ninguna diferencia si te los ahorras en 50 o en 30. Es que esa es la clase de teoría que hace que científicamente, o sea, por una razón es bueno ahorrar 1,000 pesos, pero por otra razón no es bueno ahorrar los mismos 1,000 pesos. O sea, nuestro cerebro está diciendo que uno es un mejor deal que el otro. A pesar de que en números, si lo pasáramos a una ecuación matemática, es exactamente la misma operación. Entonces, este es un ejemplo de la contradicción que vuelve locos a todas las personas que científicamente se dedican a estudiar el comportamiento humano. La fórmula dicta que si la gente se quiere ahorrar 1,000 pesos, se lo va a querer ahorrar 1,000 pesos en lo que sea. Nosotros ya vimos que hay gente que está dispuesta a ahorrarse 1,000 pesos en 3,000 pesos, pero no está dispuesta a ahorrarse 1,000 pesos en 50,000 pesos. Y pero en nivel funcional, a nivel matemático, los 1,000 pesos que te ahorras, los 1,000 pesos que se quedan en tu bolsillo no saben de dónde vinieron, siguen siendo 1,000 pesos. Pero es la proporción del tiempo que inviertes, no es lo mismo encontrar todo en un lugar, achúcate todo el Perdón, pero la fórmula es... De hecho... O sea, exactamente, nosotros como humanos estamos asignando un valor. El valor matemático no está ahí. Esa es una fórmula de valor asignado que ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que nosotros hacemos como diseñador de experiencia de usuario es justamente estudiar a la gente. Seguimos parte del proceso científico, del proceso del método científico para determinar en qué sí está dispuesta la gente a ahorrar 1,000 pesos y en qué no. Entonces, aquí lo que estamos tratando de entender es ¿por qué? ¿Por qué la gente está dispuesta a ahorrarse 1,000 pesos en uno? ¿Por qué no? ¿Por qué la gente está dispuesta a echarle un huevo a una mezcla y a otra no? Entonces, yo parto de la base de que los humanos somos bastante geniales. Hemos hecho cosas muy impresionantes en muy poco tiempo. Pues, la ciudad de Nueva York o la ciudad de México son monolitos a la cultura humana que hemos desarrollado en menos de 10,000 años, menos de 1,000 años. Pero el problema es que hemos sido así siempre, desde el origen de la humanidad.
Esta contrariedad y complejidad la hemos tenido desde siempre. Entonces estoy buscando una palabra en específico que describa por qué somos capaces de hacer esto desde el principio de la humanidad. ¿Qué palabra se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Eh? No tienes necesidad de hacer un hoyo en la tierra para hacerle un templo a un dios. Eso no es una necesidad. Esperanza. ¿No? Sabía que iban a acabar con esa cara. La palabra que estoy buscando es motivación. Los seres humanos tenemos un factor que nos distingue de todo el resto de las especies animales del planeta y es la palabra motivación. Y sé que suena un poco esotérico, porque este no es un discurso de Dan Brown hablando de sí, ustedes pueden. Estoy hablando del término científico de la motivación. Obviamente ustedes saben que yo no creo mucho en los términos esotéricos, entonces yo no hablo de frases motivacionales, yo no hablo de discursos que realmente no significan nada, hablo del término evolutivo de la motivación. La motivación es una ventaja evolutiva. La tenemos, la evolución y la selección natural nos implantó esa motivación para hacer las cosas. Un gorila no tiene motivación, un gorila solo existe. Un delfín no tiene una motivación, es por eso que ellos no construyen templos, es por eso que ellos no intentan explicar cómo funciona la naturaleza a su alrededor. Nosotros tenemos un sistema cerebral único que nos permite tener esa motivación. Cuando nosotros entendemos la motivación de la gente que nos rodea y nuestras propias motivaciones, es cuando podemos empezar a hablar de diseño de experiencia de usuario. Entonces, en el área de planeación estratégica, lo bajamos de muchas maneras y lo discutimos en muchos términos diferentes, pero en realidad lo que estamos tratando de entender es qué motiva a la gente a hacer algo. Entonces, la motivación a nivel neurológico tiene tres factores. ¿Qué tipo de estímulo estoy recibiendo? ¿De dónde viene este estímulo? Y vale la pena prestarle atención a este estímulo. Entonces, uno, la primera pregunta que provoca nuestra motivación es qué clase de estímulo estoy recibiendo. Tenemos tres clases de estímulos y todo tiene que ver por cómo está estructurado nuestro cerebro. Nuestro cerebro ha recibido 2 millones de años de evolución. Nuestro cerebro no solo creció en tamaño, nuestro cerebro agregó nuevas estructuras. La estructura más antigua es que se conoce como el cerebro reptiliano. Es un nodo que compartimos con gran parte de los seres vivos y básicamente lo único que se dedica es a generar hormonas a respuestas instintivas. Esta es la parte del cerebro que genera una respuesta al miedo, a la felicidad, como el éxtasis. Es la zona responsable de todas las cosas inconscientes que hacemos día a día. Es la zona que se encarga de monitorear que tu corazón siga latiendo, que tus pulmones sigan asimilando oxígeno, y es la zona más antigua del cerebro. Después desarrollamos una sección en donde vienen todas las respuestas emocionales. Aquí es donde se generan todas las hormonas que producimos. Esa es una zona responsable porque nosotros nos enamoremos o porque nosotros odiemos a alguien. Entonces, hasta este punto estamos hablando de puras cosas inconscientes, son cosas ajenas a nuestro control, son cosas que tu cuerpo están diseñados para hacer. La diferencia entre los primates con todo el resto de los seres humanos es que nosotros desarrollamos una corteza cerebral mucho más grande y mucho más sofisticada que cualquier otra especie en el planeta. La corteza cerebral es la encargada de que nosotros hagamos decisiones racionales y lógicas. Entonces, todos los estímulos que nosotros recibimos todos los días son procesados por estas tres secciones del cerebro. Y son procesadas a nivel consciente y a nivel inconsciente. Lo padre es que la corteza cerebral es una función opcional. No, hay gente que vive únicamente con sus instintos y con sus emociones, no necesariamente racionalizan todo lo que les pasa. No, y es a nivel químico, o sea, realmente hay gente que es muy emocional porque piensa más con esta parte del cerebro, a nivel neurológico es completamente sensato.
como esta es una zona voluntaria, o sea, tú no puedes hacer una operación matemática por accidente. Tienes que tener la intención de estar haciendo algo. Entonces, la zona de la corteza cerebral, particularmente el lóbulo frontal, que es en donde hacemos todas esas operaciones lógicas, es la responsable de que tomemos una decisión racional y una decisión emocional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Citando a mi amigo Morpheus, todo lo que asimilamos y todo lo que nos sucede todos los días es procesado por estructuras del cerebro que nosotros desarrollamos como un mecanismo de supervivencia. Ciertas personas perciben más ciertas cosas porque su experiencia previa les dice que eso es a lo que le tienen que poner atención. Por eso hace ratito estábamos hablando con él de si estás en un accidente, por ejemplo, tú te acuerdas una cosa completamente diferente a lo que se acuerda tu copiloto o a lo que se acuerda la otra persona. No es que las personas estén mintiendo, es que las personas recuerdan cosas diferentes porque entran diferentes secciones del cerebro a procesar esa información. Entonces, todo lo que nosotros percibimos como real está alterado de alguna manera por nuestro cerebro. No hay manera en que toda la información que entra por nuestros sentidos sea objetiva. Simplemente tenemos que considerar la manera en la que cada usuario asimila los estímulos. Lo padre es que es de alguna manera muy predecible. Este changuito, cuando se encuentra una rama, lo primero que hace es revisar si la rama que se encontró lo va a matar. Entonces se acerca, la huele, la trata de tocar, y ya que ve que no lo va a matar, que es el trabajo del cerebro reptiliano, que lo que sea que toques no te mate, entonces el changuito desarrolla un lazo emocional con la ramita. El lazo emocional es ¿me gusta o no me gusta? ¿No? Obviamente si algo te va a matar, por lo general le desarrollas un disgusto. Es por eso que nosotros estamos programados para tenerle miedo a las arañas o a las ratas, por ejemplo. Las ratas es un miedo implantado por la peste negra que se desarrolló en Europa. Antes no le teníamos miedo a las ratas. Entonces, ahora tenemos una respuesta emocional derivada de una respuesta instintiva. Y la tercera es, el changuito agarra la rama, que ya decidió que no lo va a matar, ya decidió que le gusta, y es, ¿qué puedo hacer con esta rama? ¿Qué me sirve para una herramienta? ¿La puedo aventar? ¿Me puedo apoyar con ella? Nosotros funcionamos exactamente igual. Me gusta cuando los humanos nos creemos superiores a los mamíferos inferiores. Nosotros todos empezamos con una motivación instintiva. Cuando conocemos a alguien, por ejemplo, lo primero que hacemos es calarlo y saber si la persona nos representa un peligro o no. Y eso es una respuesta instintiva. Sí, si te van a matar o no. O sea, si el güey que viene se ve medio ñero y dices, no. O sea, no es que tú tengas un prejuicio, simplemente instintivamente has aprendido que la gente que se ve así te hace daño. Entonces, después desarrollas una motivación emocional. Después es, a lo mejor la persona te cae bien o no te cae bien, algo en su personalidad te hace afección o no. Y después racionalizas la relación. Este es el mismo flujo que seguimos cuando nos enamoramos. Los matrimonios que funcionan, o las relaciones que funcionan, son relaciones que funcionan a 3 niveles. Es una pareja que te llena instintivamente, que atiende tu cerebro reptiliano. Es una persona que te llena emocionalmente y es una persona que racionalizas por qué puedes estar con ella. Entonces, es un poco romper la ilusión de que los humanos somos complejos, cuando en realidad somos una secuencia de acciones de nuestro cerebro. ¿Y por qué nuestro cerebro desarrolló esto? Porque esta es lo que la selección natural determinó que es nuestra mejor manera de mantenernos vivos. Mantenernos vivos, reproducirnos y cuidar de nuestra descendencia para perpetuar la especie. You and me, baby. Entonces, ese es el primero. Lo primero que tenemos que detectar es si el estímulo es instintivo, si el estímulo es emocional y el estímulo es racional. Hay diferentes personas que reaccionan mejor a cada uno de estos discursos. Hemos visto que los activistas, por ejemplo, funcionan muy bien en las respuestas emocionales, no en las respuestas racionales. Entonces, segundo punto. ¿De dónde viene el estímulo? Hay 2 tipos de orígenes del estímulo. Es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La diferencia entre estos 2 estímulos es
el valor que nosotros, bueno, es uno de los factores que determinan el valor que nosotros le asignamos al estímulo. Hay estudios que concluyen que, por ejemplo, la motivación extrínseca, que es muy utilizada en áreas de management de recursos humanos, es muy buena para tareas mecánicas y repetitivas. Si haces bien esta tarea te doy más dinero, si la haces mal te castigo. Eso es generalmente una motivación que funciona muy bien para tareas repetitivas y, por ejemplo, con las mascotas funciona muy bien porque aprenden a hacer esa relación. Lo complejo viene cuando tenemos que tener una motivación intrínseca, y esta es una motivación que no puede venir de ningún agente externo, tiene que venir de ti. Y estas son motivaciones que son mucho más representativas para... Más bien, son motivaciones que funcionan muy bien para lograr cosas importantes. La gente no podría haber construido el Liverpool, por ejemplo. O sea, la persona que decidió construir el Liverpool no podría haber tenido una motivación extrínseca, tuvo que tener una motivación intrínseca, tuvo que tener el deseo de empujar contra toda adversidad para que se lograra su motivación. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Ya determinamos qué parte del cerebro tiene que afectar la motivación. Luego, ¿de dónde tiene que venir la motivación? Y qué tipo de motivación funciona bien para cada objetivo. El tercer factor, y esa es justamente la parte que estábamos hablando hace ratito, es cómo le asignamos valor si prestamos atención a las motivaciones. Eso es lo que habla Faris. Faris lo que dice es que nuestra atención tiene un precio. ¿Cómo nosotros determinamos ese precio? ¿Se puede explicar matemáticamente? Esta es una fórmula desarrollada por uno de los matemáticos de la familia Bernoulli, que es la fórmula del valor estimado. Cada vez que nosotros venimos en contacto con un estímulo, nosotros hacemos esta fórmula en la cabeza. Se las traduzco. Básicamente, lo que nosotros esperamos recibir a cambio es una multiplicación entre las posibilidades de que ese algo nos beneficie y en lo que consideramos que ese algo vale. Esto lo hacemos todos los días en nuestra cabeza. Lo acaban de hacer ustedes hace ratito con el ejercicio del sillón. Ustedes consideran que el valor supuesto de comprar toda una sala es menor que el valor de una de las piezas, que uno requiere más trabajo que el otro, pero no deja de ser una suposición porque nosotros mentalmente le asignamos un valor a cada una de estas partes de la ecuación. El problema es que somos muy malos asignándolo. La razón por la cual somos muy malos asignándolo es porque lo hacemos en base a experiencias pasadas, no en base a la situación en específico a la que nos estamos enfrentando. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la lotería. Entonces, la lotería se puede llenar completo en la fórmula. La lotería, sabes que te vas a ganar $1,000,000 de pesos, tienes la probabilidad de 1 en 50,000 millones en ganártelo, y te va a costar 5 pesos el boleto. Entonces, para algunas personas esa fórmula es, tengo 1 en 1,000 millones de posibilidad de ganármelo, ¿right? Entonces, para otros no. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo nosotros le asignamos los valores a esta fórmula, y no necesariamente son los valores reales de la fórmula, es algo que depende del estado mental de cada uno de nosotros. Pero esta fórmula la usamos todo el tiempo, la usamos para decidir a qué le vamos a hacer clic y a qué no. La usamos para decidir a qué campaña vamos a entrar y a qué no. Básicamente, todas las operaciones que hacemos en nuestro lóbulo frontal son una especie de simulador. Cada vez que estamos a punto de hacer algo, cada vez que estamos a punto de reaccionar a un estímulo, nuestro lóbulo frontal nos permite estimar si esa motivación, si el ejecutar esa motivación nos va a retribuir de alguna manera. ¿Sí? Todo eso sucede en tu cabeza en milisegundos antes de que decidas hacerle clic a algo, antes de que decidas entrar a una página, antes que decidas buscar algo. Estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esta cartelera, ¿cuál es el valor que ustedes le asignan? ¿Cuál es el retorno? O sea, si está el güey de moderato vendiéndome un Corolla, diciéndome una buena línea te hace ver mejor. Si yo fuera un target del güey de moderato, que asumo que somos como 25 años, maybe. Bueno, supongo que ellos quieren que le hagan a más chavitos, pero sabemos que le hagan. Que me está vendiendo un coche de señor y me está diciendo I like it. ¿Cuál es el valor asignado de esto en nuestras cabezas?
Entonces, el secreto a hacer una buena planeación estratégica viene con el entender si lo que nosotros estamos haciendo cumple con el valor estimado en la cabeza de las personas, porque como ya les demostré, el valor estimado es único para cada quien. Hay personas que le pueden asignar un valor, hay personas que no. Entonces, se traduce, debería visitar este sitio, pues no sé qué información me va a dar. Me va a dar mucho trabajo hacerle clic, me va a quitar tiempo. Por eso el tiempo que esperamos que la gente esté en una página no son más de 10 o 15 segundos. Es lo que la gente está dispuesta a hacer. Es lo que Faris dice, que pues, la gente recibe 50 estímulos y los 50 dice, yo creo que Entonces solamente le hacen caso a uno. Por ejemplo, debería compartir esta liga. ¿Cómo van a reaccionar las personas que la van a ver? ¿Contra quién lo va a ver? O sea, si le voy a compartir una liga a gente que me vale madres, pues yo decido que la liga en sí no tiene valor. Yo tengo una pregunta. El tipo de cosas que nos hemos preguntado todos de por qué algo así terminó de manera individual. O sea, cosas que se hacen sectoriales, que se ponen de moda, que hacen calle. Es porque cumplen en su mayoría con esa forma. Es porque la gente a la que está recibiendo el mensaje... ¿Mande? No, porque lo que la convierte en algo tan fuerte es que la mayoría de la gente le hizo gracia o le hace sentido. Le asignó un valor, exactamente. La verdad es que, como ya vimos, es una fórmula imposible de predecir, porque no podemos controlar qué cosas le hacen gracia a la gente y qué no, porque depende de un montón de factores. Depende del contexto social, depende del contexto de la persona en sí mismo, depende del momento en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no jaló la tablet de Microsoft, pero sí jaló la tablet de Apple, con 10 años de diferencia? O sea, el contexto social es diferente, la fórmula es la misma, valían lo mismo, hacen lo mismo. El valor estimado de Microsoft cuando sacó la tablet era el mismo que el valor estimado de Apple cuando sacó la suya. Pero por alguna razón Microsoft tuvo que descartar la suya 10 años antes de que saliera el iPad. Porque el valor estimado para la gente es diferente en ese momento de la historia. Entonces, el valor estimado es algo que constantemente estamos cambiando y es algo que nosotros, como publicistas, tratamos de inculcarle a la gente. Eso es lo que hacemos con branding. Es lo que ha hecho Kia, por ejemplo, que ha inculcado la percepción de que la marca es premium, cuando la marca vive de vender coches de 150,000 pesos. Pero la gente ahorita entra al fanpage y dice que están muy caros los coches. Porque nosotros hemos afectado la fórmula de valor estimado con la comunicación que generamos. So, it's pretty cool. Entonces, básicamente, en breve, ¿no? Cuando entendemos estos tres factores, que es lo que hacemos en el área de planeación estratégica, entender cuál es la motivación, estamos entendiendo al individuo, estamos entendiendo qué hace que el individuo haga clic, qué es lo que hace que funcione. ¿Cuál es tu motivación? Si tu motivación es trascender el plano humano, si tu motivación es, no sé, hacer una marca en el universo, como decía Steve Jobs, ¿no? Entonces, cada vez que podemos contestar a estas preguntas, ¿lo motivan las emociones o necesitas racionalizarlo? ¿Lo motivan los estímulos externos o tiene que venir de su interior? ¿Cuál es el valor que le asigna un estímulo para motivarlo? Esto es el código fuente de la gente. La motivación es... Lo padre de la motivación y lo que la naturaleza nos ha obligado es que la motivación es inquebrantable. Cuando alguien quiere chingar, no hay poder en la tierra, va a encontrar la manera en la que lo quiere hacer. Cuando alguien se quiere quejar, cuando alguien quiere llegar lejos, cuando alguien quiere tener dinero, la motivación es lo que empuja todo lo que hacemos, y cada uno tenemos motivaciones diferentes determinadas por nuestro entorno social, por los estímulos que hemos recibido, por nuestra genética, por nuestro nivel de inteligencia. Lo que nos permite hacer esto y lo que nos permite conocer el código fuente... Estrellita por poner el código de la página de Shopify. Sabía que te ibas a fijar si no lo ponía. Entonces, porque eso nos permite es que los podemos sacar. O sea, si por ejemplo nosotros entendemos cómo funciona la mente de los activistas para la cuenta de Monsanto, quiere decir que nosotros podemos construir un discurso que pueda conectar con ellos de alguna manera, porque entendemos sus motivaciones, entendemos qué es en realidad lo que quieren. Por ejemplo, con Club Premier también entendemos perfectamente bien las motivaciones de por qué la gente
se querría suscribir a un programa como Club Premier, entonces atacamos esas motivaciones a nivel emocional y a nivel racional. Entonces, este hackeo, por supuesto, que se puede utilizar para fines poco decentes, ¿no? De hecho, en usabilidad existe un fenómeno que se llama dark patterns, patrones oscuros, que explotan las motivaciones de las personas. Es más, uno de mis favoritos, de hecho pueden entrar y verlo, si entran al Linio y navegan en línea durante un par de minutos, les va a salir un banner que dice: suscríbete y te vamos a dar un premio de 50 pesos. El único botón que parece botón dice: sí, me quiero registrar. Abajo de ese botoncito hay una línea súper triste que dice: no me gustan recibir descuentos. Obviamente la gente, el niño está esperando que tú leas: no me gusta recibir descuentos, y seas tan idiota como para decir: no, a mí sí me gusta recibir descuentos, me voy a suscribir. Ese es un patrón oscuro que está manipulando la motivación de la gente de recibir un descuento. Y esa es una motivación que no es buena, no estamos dando algo beneficio al usuario, estamos explotando al usuario para algo beneficio a nosotros. Volaris hace eso, por ejemplo, ¿no? Que te pone 150 campos porque espera que no los leas, porque son 150 campos. Entonces, sin querer, estás aceptando un montón de políticas que nada más te encarecen el precio del boleto. Chistoso es que ellos celebran porque dicen que su revenue es más alto. Entonces, lo que quiero decir es que gracias a la planeación estratégica y gracias a esta metodología para entender a los usuarios, quiere decir que nosotros los podemos conocer mejor que ellos mismos. Nosotros podemos, de alguna manera, describir qué es la razón que los motiva. Y lo han visto en las encuestas que les hemos mandado para que las compartan. Estamos tratando de entender qué motiva a los chavos a irse de fiesta. Socializar con sus amigos, ponerse pedos, olvidarse de los problemas. Estamos tratando de conocerlos probablemente mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Y seguramente gran parte de los publicistas, si hicieran bien su trabajo, podrían conocer mejor a los consumidores de lo que ellos mismos se conocen. Entonces, este principio es el que nosotros utilizamos en User Experience. Si este diseñador, cuando diseñó este caminito, hubiera entendido que la motivación de la gente es llegar al otro pinche lado, no te hubiera mandado a hacer un ángulo de 45 grados, que des toda la vuelta, cuando la motivación es esta. O sea, la gente va a llegar al lado que está buscando, haya un caminito o no. Entonces, esto es diseño de experiencia de usuario, es considerar la motivación de la gente a lograr lo que quiere, comprar un producto, informarse, compartir, quejarse, y encontrar el camino de menor resistencia y de mayor satisfacción, donde él logre la tarea de la manera más impecable. Si en este caso la marca que hace este caminito pone su logo ahí, y la gente relaciona como: esta marca puso este caminito aquí, esta marca me cae bien, pues es mejor para los clientes. Entonces, justo la pregunta es: ¿alguno de ustedes le ve valor estratégico a conocer la motivación de la gente? Esto quiere decir que, como les estoy diciendo, lo que podemos hacer con esta información es, todo lo hacemos orientado al usuario, no orientado al cliente. Bueno, en mis pláticas de usabilidad siempre hago mucho énfasis de que el cliente también es un usuario de nosotros. Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestras propuestas a lo que el cliente quiere escuchar. Tenemos que entender las motivaciones del cliente, tenemos que entender si el cliente se quiere hacer la estrellita del proyecto, o el cliente tiene, o por ejemplo Carlos de Kia, que le vale 3 sorbetes, no tiene ninguna motivación. Entonces tenemos que entender al cliente y la postura del cliente para saber nosotros también cómo ofrecer la mejor solución, así como al consumidor. Entonces, estas son preguntas que nosotros podemos contestar cada vez que estamos haciendo un desarrollo. ¿Dónde estoy en la página? ¿Qué parte debería haber primero? Todas estas las podemos manipular en cómo estructuramos el contenido, en cómo algunos contenidos brillan más que otros, en cómo algunos contenidos se relacionan con otros, ¿no? Si estoy en una sección, ¿me puedo mover a otra? Si estoy en este formulario, ¿puedo tener un paso después? ¿No? ¿Cómo hago que la ventanita que me está jodiendo se quite? Debería hacerle tap a algo que no parece botón. ¿Cuál es el valor estimado que yo le estoy asignando en mi cerebro? ¿Hay algo en lo que le pueda hacer tap? Entonces, este es meramente como la introducción. Este es el foundation de donde toda la planeación estratégica se deriva. Entender la motivación de la gente, entender si lo que los motiva es intrínseco o extrínseco,
Algunas mecánicas, por ejemplo, el poner una zanahoria funciona muy bien. Algunos no. Algunos la gente determina que, por ejemplo, para causas filantrópicas, hemos determinado que la gente que no tiene una zanahoria comparte de la misma manera, porque la motivación para hacer algo filantrópico es intrínseco, no me importa si me dan un beneficio o no. Aquí es donde entra, ¿se acuerdan de esta grafiquita que les mandé hace unos días? De los biases. Todos estos son diferentes configuraciones de las motivaciones de los humanos. Entonces, hay algunas personas que su motivación es estar siempre bien, siempre estar en lo correcto. Entonces, van a buscar información que refuerce la idea de que ellos siempre están en lo correcto. Hay personas que están convencidas o que su motivación es que un poder superior guía sus vidas. Entonces, todo en sus vidas van a estar constantemente buscando esa validación, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos todos estos diferentes biases, todas estas diferentes como percepciones, nosotros podemos hacer mejores soluciones. Nuevamente, es que los activistas son un gran ejemplo de cómo funciona la motivación. Por eso me acuerdo mucho de ellos, pero por ejemplo, muchos de los activistas tienen el problema este de availability heuristic. Ese problema dice que yo no me voy a morir de fumar porque tengo una tía que vivió 100 años. A pesar de que el cigarro es una de la tercera causa de muerte más abundante del mundo. Es la estadística que considera que nosotros somos inmunes. Hay una plática en TED Talks que está súper buena, que la chava se pregunta por qué somos tan optimistas, ¿no? Porque siempre recordamos el pasado tan bonito y el pasado siempre fue mejor, cuando en realidad el pasado es mucho peor de cómo está el presente. Es porque tenemos un bias. Entonces nosotros nos podemos colgar de eso y entonces Mole Doña Chonita puede hacer una campaña en donde diga es que el pasado era mejor y la gente va a decir, ah, sí, el pasado era mejor. Donde la gente diga, es que tú tienes la razón. Ahorita hay una gran campaña a la que yo me opongo y hablo a término personal, que trata de ensalzar problemas de obesidad. Entonces, la gente que es obesa y que no tiene ganas de bajar de peso, se respalda del confirmation bias para creer que está tomando una decisión correcta a pesar de que la evidencia apunta a lo contrario. Nos pasa también con los alimentos genéticamente modificados, donde la gente está buscando pelucitas de evidencia que refuerce su identidad de que están equivocados. Entonces, es uno de muchos de los ejemplos en la que la motivación se puede manipular y nosotros podemos diseñar un discurso alrededor de esa motivación. Luego están los principios de diseño de Gestalt, que rápidamente son diferentes trucos visuales, diferentes maneras en las que tu cerebro te explica la realidad. Por ejemplo, si estas cajitas están acomodadas en este proceso, tú asumes que las cajitas están conectadas y son una E, a pesar de que sean cajitas que pueden estar acomodadas de manera random. Es lo que nos hace ver, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han buscado una palabra en Google o escucharon una palabra y de repente ya la escuchan en todos lados? ¿Les ha pasado? Es un fenómeno social, quiere decir que esa palabra la estás escuchando más. Solamente estás haciendo la relación, tu cerebro está prestando más atención y tú crees que los eventos están relacionados, a pesar de que sean completamente aleatorios. Esta línea que está cortada en dos lugares, tu cerebro piensa que es una línea continua. Es una ilusión, no es real, este es un plano en dos dimensiones. Entonces, cuando estamos diseñando páginas, por ejemplo, tú sabes que la parte de arriba es el menú, porque has aprendido que la parte de arriba es el menú y todo lo que esté conectado es parte del menú de navegación. Si yo pongo un elemento del menú acá arriba y un elemento del menú acá abajo, la gente nunca va a hacer la conexión de que es todo parte del menú. Entonces, a partir de estos elementos y a partir de los biases, nosotros podemos determinar patrones y mejores prácticas que podemos replicar en todo lo que hacemos, a nivel comunicación, a nivel diseño, a nivel estrategia, a nivel implementación. Y la palabra que engloba el entender la motivación es empatía. Un diseñador de experiencia de usuario, no importando si hace diseño, si hace desarrollo, si hace estrategia, esta es la palabra que nos une a todos. Esta es la palabra que une a todas las diferentes áreas que trabajan en el área, que trabajan en este ramo.
Espero que en pláticas subsecuentes poder ya entrar a detalle como cada uno de estos, pero lo que sí quería era plantearles específicamente el driver único, tratando de pensar cuál es la mejor manera de hacer una plática introductoria a experiencia de usuario, porque entender la motivación, entender que hay motivaciones emocionales, entender que hay motivaciones racionales, que pueden ser diferentes a las nuestras. O sea, por ejemplo, Jerry, Leonardo y yo somos súper racionales. Y es algo en donde casi siempre los tres coincidimos en que ese estímulo nos coincide y nos conecta porque somos racionales. Cuando algo es un discurso sobremente emocional, no nos atribuye a nada. Pero es cuando tenemos que ser empáticos y pensar, ok, a lo mejor no nos conecta a nosotros a nivel emocional, o nosotros no nos conecta a nosotros a nivel instintivo, porque la parte que más utilizamos del cerebro es la corteza cerebral. Quiere decir que nosotros no somos el único caso. A lo mejor hay gente a la que le conecta más un discurso emocional. Por ejemplo, con Teletón es un caso interesante. Ellos trataron de apelar al sentido emocional y eventualmente la gente se hartó de ese... La gente empezó a racionalizar, ¿no? Cambió de foco, y entonces ahora Teletón tiene que buscar un discurso racional para su comunicación. Entonces, con Guía o con Club Premier, por ejemplo, estamos un poco balanceándonos entre racional y emocional. Para algunos usuarios les conecta más lo emocional, a algunos usuarios les conecta más lo racional. Los discursos activistas o los discursos de Monsanto a veces también tienen un poco la parte instintiva, un poco la protección de los hijos y la perpetuación de la especie, y qué van a comer mis hijos y cómo estoy afectando a mis hijos. Esos no son ni emocionales ni racionales, son instintivos. Y son los más difíciles de quitar porque están hundidos en 3 capas de nuestro cerebro. La corteza cerebral no le puede hablar a la parte instintiva, y por eso es que las respuestas instintivas son tan difíciles de controlar. Toma muchos años de ser monje budista, poder controlar a nivel cultural tus emociones, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí le quiero dejar por hoy. Luego, más bien en las pláticas subsecuentes ya entrar en la parte de patrones, en la parte de usabilidad, pero sí creo que lo básico que necesitan todos entender de estrategia es, en estrategia no estamos hablando de objetivos de negocio sin hablar primero de cuál es la motivación de cumplir ese objetivo, sin entender primero cuál es la motivación de nuestros consumidores a seguirnos en Facebook, a seguirnos en Twitter, a comprarnos un producto, a conversar con nosotros. Todo lo que hacemos tiene que venir de un entendimiento profundo de la motivación de los usuarios, no nuestra, de la gente con la que va a interactuar ese mensaje. Entonces, ¿dudas? ¿Cómo ves? Ahora, ¿qué opinas del valor del sillón? ¿No? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿No? Pues sí. Pues ya, vámonos.